Razones trigonométricas. Posibles aplicaciones de las razones trigonométricas nos permitirán determinar distancia entre dos puntos donde existe un obstáculo entre ambos puntos, por ejemplo, un edificio. Definiremos los siguientes conceptos. En cualquier triángulo ABC, rectángulo en C, como se muestra en la figura, alfa y beta son ángulos agudos, es decir, sus medidas están entre 0 y 90 grados. El segmento AB corresponde a la hipotenusa del triángulo. El segmento AC, por un lado, es el cateto opuesto a beta y por otro lado es el cateto adyacente a alfa. Y el segmento BC, o el lado BC, es el cateto opuesto a alfa y el cateto adyacente a beta. Esto nos permite definir las razones trigonométricas en un triángulo cualquiera. Consideremos un triángulo ABC, rectángulo en C. Se define lo siguiente. Seno de alfa lo vamos a definir como el cateto opuesto a alfa dividido por la hipotenusa. En este caso es el cociente entre A y C. Coseno de alfa es el cateto adyacente a alfa dividido por la hipotenusa. Es decir, coseno de alfa es B dividido por C. Tangente de alfa se define como el cateto opuesto a alfa dividido por el cateto adyacente a alfa. Es decir, es A dividido por B. Cotangente de alfa corresponde al cateto adyacente a alfa dividido por el cateto opuesto a alfa. Es decir, es B dividido por A. La secante de alfa corresponde a la hipotenusa dividido por el cateto adyacente a alfa. Es decir, es el cociente entre C y B. Y finalmente, la cosecante de alfa se define como la hipotenusa dividido por el cateto opuesto a alfa. O sea, C dividido por A. Por ejemplo, resolver el triángulo ABC, donde se sabe que gamma mide 90 grados, beta 30 grados y el lado B mide 55 centímetros. Partiremos por aclarar que resolver el triángulo significa conocer la medida de los tres ángulos interiores del triángulo y de los tres lados del ángulo. Para ello, calcularemos seno de 30 grados. En este caso, seno de 30 grados es el cociente entre 55 y C. Si despejamos C, obtenemos que C vale 55 dividido por seno de 30. Como seno de 30 grados es 0,5, nos queda 55 dividido por 0,5 y eso es 110, que en este caso serían 110 centímetros. Por otro lado, la tangente de 30 grados, definida como cateto opuesto dividido por cateto adyacente a alfa, a 30, nos queda como el cociente entre 55 y alfa. Si despejamos alfa de esa igualdad, obtenemos que vale 55 dividido por tangente de 30. Como la tangente de 30 grados vale raíz de 3 tercios, entonces el cociente nos queda como 55 dividido por raíz de 3 tercios. Y eso nos da aproximadamente 55 raíz de 3 centímetros. Finalmente, se sabe que la suma de los ángulos interiores, alfa más beta más gamma, nos debe dar 180 grados. Despejando alfa, obtenemos que alfa vale 180 menos 90 menos 30, es decir, alfa mide 60 grados. Propiedades de las razones trigonométricas. Para cualquier ángulo agudo alfa, siempre se cumplen 6 igualdades por lo menos. Primero, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Segundo, tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a secante cuadrado de alfa. Tercero, cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosecante cuadrado de alfa. Cuarto, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Quinto, coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1. Y sexto, tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Teorema del seno. Sea ABC un triángulo cualquiera, donde alfa, beta y gamma son las medidas de sus ángulos interiores y ABC son las medidas de sus lados opuestos respectivos. Luego, se cumple que seno de alfa dividido por A es exactamente lo mismo que seno de beta dividido por B y es igual a seno de gamma dividido por C. Esta cadena de igualdades nos indica que en un triángulo cualquiera las razones entre seno de los ángulos y la medida de sus lados opuestos respectivos son exactamente iguales. Un ejemplo,
Un barco navega en un sector costero donde existen dos faros que vamos a identificar como F1 y F2, separados por 120 kilómetros. En cierto momento, el triángulo formado por los faros y el barco muestra 42 grados en el ángulo correspondiente a F1 y 68 grados en el ángulo de F2. Pregunta: ¿cuál es la distancia existente desde el barco a cada uno de los faros? Utilizando el teorema anterior, decimos de que, visto el triángulo, se cumple que seno de 68 dividido por x es igual a seno de 70 dividido por 120, y eso es igual a seno de 42 dividido por y. De esta manera, despejando x de la primera igualdad, obtenemos que x es igual a 120 por seno de 68 dividido por seno de 70. Al evaluar seno de 68 y seno de 70, el cociente nos da aproximadamente 118 kilómetros. De la misma manera, la distancia entre el barco y el faro número 2, que es y, se obtiene como el cociente entre 120 multiplicado por seno de 42, todo eso dividido por seno de 70. Al evaluar seno de 42 y seno de 70, obtenemos aproximadamente 85 kilómetros. Teorema del coseno. En un triángulo cualquiera ABC, cuyos ángulos interiores miden alfa, beta y gamma, y cuyos lados opuestos respectivos miden ABC, se cumplen las siguientes tres igualdades. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de alfa. Del mismo modo, B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de beta. Y C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de gamma. Un ejemplo. Un paralelogramo tiene lados de longitud 30 centímetros y 70 centímetros, y uno de sus ángulos interiores mide 65 grados. Se pide determinar las longitudes de las diagonales. Para obtener el valor de D, que es el segmento AC, usamos una de las igualdades correspondientes al teorema del coseno. Y se obtiene lo siguiente: que D cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 veces 30 por 70 por coseno de 65. Al obtener el valor de 30 al cuadrado, 70 al cuadrado y del producto posterior, obtenemos que D cuadrado es 900 más 4900 menos 1775. Y eso nos da 4025. De este modo, D, la distancia desde A hasta C, es la raíz cuadrada de 4025, que es aproximadamente 63 centímetros. Para encontrar la longitud de la otra diagonal, usamos el triángulo BCD, donde se puede calcular la distancia desde B hasta D. Solo basta mencionar de que el ángulo en C mide 115 grados.